Les mando saludos a los que nos están viendo por Facebook, a los que nos ven vía Zoom. Eh, Quiero animarlos a que los que están en redes sociales ahorita puedan compartir esta transmisión con sus amigos, con sus contactos. Eh, la idea es que podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible. Tal vez no nos podemos reunir físicamente, pero gracias a Dios tenemos esta tecnología que es una bendición y aprovechémosla, ¿no? Entonces, por favor, compartan este link de esta transmisión a la mayor cantidad de personas que ustedes puedan. De esa manera podremos llegar a esparcir más aún la palabra de Dios con todos los que no lo conocen. Eh, el tema de hoy, el tema que vamos a ver, es un tema en el libro de Apocalipsis. Pero antes de empezar, quisiera que hagamos una pequeña oración. Padre, gracias te damos por este día, gracias te damos porque podemos estar reunidos en tu nombre, porque podemos aprender más de ti. Te ruego que tomes control de este momento y que todo lo que se enseñe, todo lo que se diga, sea tu palabra, Señor, y que sirva para transformar nuestras vidas y que sea de bendición para nosotros. Quédate aquí en este momento y bendícelo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, este mensaje está en el libro de Apocalipsis y quisiera que me acompañen, por favor, a Apocalipsis y vamos a leer en el capítulo 2 a partir del versículo 18. Apocalipsis, capítulo 2, a partir del versículo 18. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando pensamos en el libro del Apocalipsis, lo primero que viene a nuestra mente es el fin del mundo. Y es correcto porque el Apocalipsis, el mensaje central del Apocalipsis es tratar de los temas del fin del mundo. Pero no solamente se habla de eso. Si yo les hago un pequeño bosquejo del libro del Apocalipsis, el capítulo 1 es la introducción. El capítulo 2 y 3 son los mensajes a las iglesias del siglo I, y de los capítulos del 4 en adelante tratan en su mayor parte de los eventos del futuro, los eventos que están por venir, los eventos del fin del mundo y de la segunda venida de Cristo. Esto de manera general, ¿no? Más allá de la escuela de interpretación que podamos tener de este libro, de manera general lo podemos bosquejar de esta manera. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque
el mensaje del día de hoy se encuentra en esos capítulos 2 y 3. En el capítulo 2, y es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Es un mensaje a la iglesia, a una iglesia en el siglo I, en el siglo I. Por lo tanto, para poder entenderlo, debemos comprender el contexto histórico que estaba viviendo esa iglesia. Yo quisiera que pensemos, por ejemplo, cuando nosotros leemos o cuando nosotros estuvimos estudiando la carta a los romanos. Nosotros, para entender ese mensaje, teníamos que entender el contexto que estaba viviendo esa iglesia en aquella época. Teníamos que entender cuál era el propósito que tenía Pablo al escribirles una carta. Y una vez que entendíamos todo eso, recién podíamos aplicar ese mensaje a nuestras vidas. De la misma manera sucede con estas iglesias. Son 7 iglesias que se encuentran en el capítulo 2 y 3. Y ahora nos vamos a enfocar en la iglesia de Tiatira, ¿no? Vamos a partir del versículo 18, en el capítulo 2. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Tenemos aquí que menciona el ángel de la iglesia de Tiatira. ¿A qué se refiere con ángel? ¿Se refiere a un ser sobrenatural? Tal vez no. Lo más probable es que sea un pastor o un líder en la iglesia de Tiatira. ¿Por qué? Porque este libro que nosotros lo conocemos como el libro de Apocalipsis era una carta que estaba dirigida a esa iglesia. En aquellos tiempos no teníamos esta facilidad de poder comunicarnos por redes sociales, vía internet. Se escribían cartas, ¿no? Entonces, tenía que haber una persona que recibiera esta carta. Y esa carta era compartida con los demás miembros de la iglesia. Por lo tanto, este ángel debió ser un pastor, un líder o un ministro encargado de recibir este tipo de correspondencia, ¿no? Bueno, y menciona el que tiene ojos como llama de fuego. Y algo que yo quiero recalcar aquí es que es el Hijo de Dios, como dice el texto. Dice, el Hijo de Dios es el que le está dando el mensaje a Juan para que lo escriba. Es directamente Jesús, son directamente las palabras de Jesús. No es una idea tal vez inspirada que pudo tener Juan, porque Juan es el autor inspirado, uno de los autores inspirados de la Biblia. No es eso, son las palabras directas de Jesús, del Hijo de Dios. El que tiene ojos como llama de fuego. Esos ojos a los que no escapa nada. Es una mirada penetrante de Jesús, que Él lo conoce todo, conoce hasta los secretos más íntimos que podamos tener. Ese Jesús es el que está dando este mensaje. ¿Y cómo empieza el mensaje? Empieza con un elogio, con una alabanza. Y eso lo podemos leer en el versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras son más que las primeras. Ahora, imagínense una iglesia así. Una iglesia de buenas obras, llena de amor, llena de fe, llena de servicio, llena de paciencia, de perseverancia. Y que incluso le dice que tus obras son mejores que las primeras. Es decir, cada día lo haces mejor todavía. Tienes buenas obras. Yo creo que esa es una iglesia a la que todos quisiéramos asistir. Yo creo que esa es la iglesia que todos queremos que CCBG sea, ¿verdad? Sin lugar a dudas, todos lo anhelamos. ¿Quién no lo quisiera, verdad? Esta era Tiatira. Y algo que debemos tener en cuenta, como lo mencioné hace un momento, son las palabras de Jesús.
Yo puedo tener un elogio hacia ustedes, una alabanza, pero mis palabras valen poco o nada. Piensen en, tal vez, no sé, ¿cómo se sienten ustedes cuando reciben un elogio de su pastor, de su líder, un elogio de algún hermano, un elogio tal vez, no sé, de su jefe en el trabajo o de sus padres, de alguna persona importante para ustedes y que se sientan bien por eso? Igual, esas palabras valen poco o nada. Las únicas palabras de elogio que valen en esta vida son las palabras de Jesús. ¿Por qué las palabras de Jesús? Jesús es el creador del universo, el rey del universo. Él es el juez que un día va a venir a juzgar todas nuestras obras. Él tiene la mirada de fuego que nada escapa a él. Y en este libro de Apocalipsis, en este contexto, Él va a juzgar todas las obras de los hombres. Él tiene la palabra final. Es el único elogio que vale en esta vida. Recuerdo la parábola de los talentos de Jesús, que le decían: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Esas son las palabras más dulces que jamás podremos escuchar en nuestras vidas. Son las palabras de aprobación de Jesús. No necesitamos nada más en esta vida. Y esa aprobación es la que Jesús hasta ahora le estaba dando a la iglesia en Tiatira. Pero ¿por qué digo hasta ahora? ¿Por qué digo hasta este momento? En el versículo 20 leemos lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pasamos ahora de las palabras dulces a las palabras amargas. El mismo creador del universo, del cual nosotros, su aprobación es la única que vale, ahora está desaprobando a esta iglesia. Pueden ser pocas cosas, puede ser solamente una cosa, pero que Jesús te diga que tiene algo contra ti. Siguiendo la misma idea, no es lo mismo que yo diga yo tengo algo en contra tuya, o que el pastor te diga yo tengo algo en contra tuya, o que un hermano te diga yo tengo algo en contra tuya, o que un jefe en tu trabajo te diga yo tengo algo en contra de ti. Tal vez te va a dar eso temor, porque puedes decir, bueno, voy a perder mi trabajo. No, eso no vale nada. Lo único que vale en esta vida es lo que Jesús piensa de nosotros. Y que Jesús diga, tengo algo en contra tuya, eso es lo único que nos debe de preocupar en esta vida. Y es lo que Jesús está diciendo aquí en este momento. Yo tengo algo en contra tuya. Es suficiente razón para preocuparme. Y tal vez para tener temor. Y yo digo, a eso yo digo sí y digo no. ¿Por qué digo sí? Porque la reprensión viene de Dios. Y digo no, porque son palabras de amor. Pensemos por un momento cuando nuestros padres nos disciplinaban cuando éramos niños. Si nuestros padres nos decían, tengo algo contra ti, has hecho algo malo, te voy a castigar, te voy a retar por esto. ¿Qué sentíamos en ese momento? Sentíamos temor, sentíamos nervios. Y lo último que pensábamos en ese momento de reprensión o en ese momento de castigo, lo último que pensábamos es que mi padre me ama. No, es lo último. Pero luego, ¿qué pasaba ese momento? No teníamos dudas de que podíamos confiar en ellos, de que nos amaban y que solamente querían lo mejor para nosotros.
esta analogía yo sé que tiene sus límites, porque tal vez no todos tuvieron ese tipo de relación con sus padres, pero quiero que piensen en la relación que tienen hoy con Dios. ¿Cómo se sienten cuando saben que han hecho algo mal? Cuando saben que han hecho algún pecado. Sienten temor, tal vez preocupación, tal vez inseguridad. Pero saben que si se arrepienten y le piden perdón a Dios, Él los va a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Sabemos que Dios es un Dios justo, pero también es un Dios de amor. ¿Pero qué estaba pasando en Tiatira? ¿Cuál era su pecado? Dice el texto que toleraban las enseñanzas de Jezabel. Nuestro texto en Apocalipsis también las menciona a esta doctrina como las profundidades de Satanás. ¿Y qué le estaba enseñando Jezabel a esta iglesia? Y primero que nada, ¿puede haber en una iglesia una enseñanza a la que llamemos profundidades de Satanás? ¿Puede existir eso en una iglesia? Suena incongruente, ¿verdad? Pero esta era una iglesia. Jesús se refiere a una iglesia en Tiatira. Le está dirigiendo a esta congregación, la llama iglesia, la llama su iglesia. Entonces tenemos la seguridad de que es una iglesia. Pero surgen más preguntas, ¿ya? ¿Cómo puede ser que Jesús elogia a esta iglesia por sus buenas obras y luego le dice, tienes un maestro en esa iglesia que enseña las profundidades de Satanás? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible que esta iglesia tolere estas enseñanzas? Lo que estaba ocurriendo con Jezabel es que enseñaba y seducía, dice el texto, a mis siervos. ¿A qué? A cometer fornicación, a cometer adulterio. Tal vez este es el punto más débil en todo ministro cristiano. Es la lujuria, es el pecado sexual. Muchos grandes hombres de Dios han caído por este pecado. Muchos pastores, muchos evangelistas, muchos líderes en iglesia, y yo estoy seguro que ustedes conocen por lo menos un caso. No necesito nombrarlos. Incluso en la Biblia encontramos un caso. Encontramos el caso del rey David. El rey David, que cometió adulterio con la esposa de uno de sus soldados más fieles y que luego, para encubrir su pecado, mandó a matar a este soldado. El rey David, al que Dios mismo se refiere, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó en este pecado. ¿Puede existir una iglesia con buenas obras de amor que tolera el pecado? Existe y puede existir. ¿Por qué digo puede existir el día de hoy? Porque este mensaje a las 7 iglesias que encontramos en el libro del Apocalipsis, muchos estudiosos de la Biblia lo consideran como un mensaje atemporal. ¿Y qué quiero decir con esto? Es un mensaje que se puede aplicar a la iglesia en todas sus edades, a través de toda su historia. A través de toda su historia, la iglesia pasa por estas etapas. Y aquí vemos una iglesia de buenas obras que tolera este pecado. Hoy en día existen iglesias así. Por eso es que este mensaje es tan relevante el día de hoy.
Los falsos maestros pueden ser muy persuasivos, pueden ser muy sutiles, sin darnos cuenta, pueden llevarnos al error y al pecado. Algo que me gusta mucho de nuestra iglesia CCBG es que estudiamos la palabra de Dios. Nos dedicamos al estudio de la palabra de Dios. Tal vez no seamos una iglesia perfecta, pero lo bueno que tenemos debemos retenerlo mientras trabajamos en lo demás. Y esto, el estudio de la palabra de Dios, el estudio diligente en la palabra de Dios, es lo que nos puede salvar de estas falsas doctrinas, de estas falsas enseñanzas. Bueno, y algo que a mí me llama mucho la atención es cómo puede existir una iglesia con buenas obras de amor y al mismo tiempo que tolere este pecado. ¿Cómo puede existir esto? ¿Cómo una iglesia de Dios puede caer en esto? ¿Cómo los hijos de Dios podemos cometer este error? Y quisiera que por un momento comparemos a esta iglesia con otra de las iglesias que está aquí en el Apocalipsis. En el mismo capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a leer a partir del versículo 2, del 2 al 4, Apocalipsis 2, del 2 al 4. Este, en cambio, es el mensaje para la iglesia en Éfeso. ¿Y cuál era este mensaje? Jesús le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. ¿Cuáles eran estos malos? Y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Esos eran los malos. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y aquí viene la reprensión. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia en Éfeso no toleraba a los falsos maestros, no toleraba a las Jezabeles, no toleraba el pecado por amor a la sana doctrina. Pero ¿qué le faltaba a esta iglesia? Le faltaba amor. Jesús le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, tenemos, por un lado, a la iglesia en Éfeso que no tolera a los falsos maestros, no tolera la falsa doctrina, no tolera el pecado, pero que le falta amor. Y tenemos a la iglesia en Tiatira que tiene mucho amor, pero tolera el pecado, tolera la falsa doctrina. ¿Se fijan? Son etapas. Hay iglesias que tienen mucha sana doctrina, pero les falta amor. Amor hacia los pecadores. Y hay iglesias que tienen mucho amor, mucha tolerancia al pecado, y les falta esa sana doctrina que los equilibre. Ahora, en este punto, hay que tener mucho discernimiento. La vida cristiana no es una vida sencilla. Y necesitamos mucho discernimiento espiritual para entender que no tenemos que escoger entre lo uno o lo otro. No tenemos que escoger la tolerancia al pecado en el nombre del amor. Y no tenemos que escoger la sana doctrina y ser estrictos con el pecado, olvidándonos del amor. No tenemos que escoger entre las dos opciones. Tenemos que ser ambas. Y ahí es que necesitamos la ayuda de Dios para que nosotros seamos una iglesia de amor sin tolerar el pecado. Una iglesia que trate con dureza
el pecado y al mismo tiempo con bondad al pecador. Una iglesia llena de gracia, porque sabemos que nosotros seríamos iguales o peores si no fuera por la gracia de Dios. Pero al mismo tiempo, una iglesia llena de verdad. Esta es la razón de muchas divisiones en la iglesia, porque unos escogieron un camino y otros escogieron el otro. Hay tantas iglesias y sé que mucha gente tal vez ya está pensando, bueno, yo sé que esta iglesia aquí es como Éfeso, yo sé que esta iglesia aquí es como Tiatira. Pero eso no está bien tampoco. Esas son las causas de las divisiones. Y no podemos caer en el nombre de la sana doctrina, no podemos caer en el legalismo, y en el nombre del amor no podemos caer en la tolerancia al pecado, como estaba pasando aquí en la iglesia de Tiatira. Volvamos al versículo 21. Dice la palabra de Dios, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Jesús le dio un tiempo a Jezabel para que se arrepienta, y no quiso arrepentirse. Y aquí viene el juicio de Dios. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. No solamente ella, sino todos los que han pecado con ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Viene el juicio de Dios por este pecado en esta iglesia, y dice que a sus hijos hirió de muerte. Pueden ser hijos de Jezabel, pueden ser los hijos del adulterio, puede ser incluso simbólicamente los hijos espirituales que seguían las enseñanzas de Jezabel. De cualquier manera, el juicio viene y es claro, es la muerte. Jesús también tiene otro propósito con este juicio y dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Recuerdan los ojos como llama de fuego? Nada escapa a la mirada de Jesús. Tal vez alguien pueda decir, ¿cómo Dios puede permitir que estas cosas pasen en su iglesia? La mirada de Jesús está atento a todo lo que pasa en su iglesia. Y si su iglesia no se arrepiente, viene el juicio, viene la corrección, viene la disciplina. Ahora, tal vez alguien también pueda decir, pero ¿cómo es que hablo tanto de juicio y de pecado si nosotros somos la iglesia de Dios? Si nosotros somos salvos, si nosotros somos los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 18. Primera de Pedro, capítulo 4, 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El juicio comienza por la casa de Dios. Y estas no son mis palabras, son las palabras de Jesús. Y son palabras de amor hacia su iglesia, porque Él quiere ver una iglesia sin mancha, quiere ver una iglesia santa. Él quiere presentarnos un día delante de Dios sin mancha, con mucha alegría, como dice el último versículo del libro de Judas. Con mucha alegría. Ese es el objetivo de Jesús. Y a veces es necesario que venga la reprensión, que venga la disciplina.
Y siempre hay un remanente fiel. Dios en su misericordia siempre preserva un remanente fiel. En el mismo texto de Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. No todos en la iglesia habían cedido a estas falsas enseñanzas de Jezabel. Había un grupo que se había mantenido fiel. Y a ellos les dice Jesús, no les voy a imponer otra carga. Y aquí yo quisiera dirigirme nuevamente a ustedes que sienten que nuestra iglesia está fallando. Nuestra iglesia cristiana, no solo digo nuestra iglesia CCBG, nuestra iglesia evangélica, que está fallando, que hay muchas cosas que se deben de corregir. Estas palabras son para ustedes. Manténganse fieles, Jesús dice. No les voy a imponer otra carga, porque ya sé que están llevando una carga. Ustedes llevan una carga de oración por mi iglesia. Ustedes llevan una carga de celo por mi iglesia. Ustedes tienen que confrontar las falsas enseñanzas. Ustedes tienen que soportar el conflicto que esto causa. Es como navegar contra corriente, cuando uno quiere hacer el bien y los demás quieren hacer el mal. No es sencillo. Jesús les dice, no os impondré otra carga, pero retén lo que tienes hasta que yo venga. Persevera. Y Jesús, en su bondad, siempre nos da una esperanza para perseverar, para ser pacientes hasta su segunda venida. Y nos dice en el versículo 26, nos deja esta promesa. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Un día, nosotros reinaremos con Jesús. Vamos a tener la misma autoridad que Jesús, no porque nosotros la merezcamos, sino porque Dios, en su misericordia, nos concede esto, nos ama tanto. Y tal vez el día de hoy sea un poco difícil de verlo, porque Jesús mismo lo dijo, los postreros serán los primeros. El día de hoy, nosotros somos los postreros, somos los últimos. Somos cristianos. Esta es la vida que escogimos. Y Jesús nunca nos engañó. Jesús nos dijo lo que íbamos a pasar. Pero también nos dice, va a llegar un día en que esto va a tener su fin. Y ustedes van a reinar junto a mí. Todos los que les hicieron daño, los que les hicieron sufrir, ahora serán sus siervos. Porque ustedes reinarán junto a mí. Todo sufrimiento que hayamos tenido como cristianos quedará atrás. Y como a mí me gusta decirlo siempre, ¿qué son 80 años de vida en este mundo si es que Jesús no viene antes? Comparados con toda la eternidad, estaremos junto a Él, reinaremos junto a Él. Será el reino perfecto, ya no habrán estas imperfecciones que hoy tenemos y encontramos en la iglesia, ya no van a existir, vamos a ser perfectos delante de Dios. No se compara, no lo cambiaría por nada del mundo.
Esta vida ni siquiera es un pestañear, ni siquiera es un instante. Esta vida apenas es la carátula del libro de toda nuestra eternidad que pasaremos junto a Dios. Y Él nos dice, persevera, mantente fiel, retén todo lo bueno. Y finalmente, quisiera animarlos a que sigan en este estudio del Apocalipsis. El único libro en la Biblia que dice, bienaventurado el que lo lee, es el Apocalipsis. No hay otro libro en la Biblia. Yo sé que toda la Biblia es inspirada por Dios, que toda la Biblia trae bendición, pero solamente del Apocalipsis se dice, bienaventurado el que lo lee. Feliz el que lo lee. Y en este libro no solamente encontramos bestias y dragones y el fin del mundo. En este libro encontramos esperanza, como la que acabamos de leer en este momento. Busquemos en este libro esperanza en medio de todas nuestras tribulaciones. Tal vez pensemos que el mayor enemigo de nuestra iglesia el día de hoy es el COVID, porque no nos deja reunirnos, porque nos mantiene virtualmente conectados. Pero ese no es el mayor enemigo de nuestra iglesia. El mayor enemigo de nuestra iglesia que causa división es lo que acabamos de enseñar el día de hoy. Es la tolerancia al pecado en el nombre del amor. Es el legalismo en el nombre de la sana doctrina. No hay que escoger entre ninguno de los dos. Tenemos que ser ambos. Y pidámosle a Dios que nos dé ese discernimiento de que todo el que venga a nuestra iglesia, que todo el que nos conozca personalmente, encuentre en nosotros no solo una sana doctrina, sino amor. Mucho amor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te ruego que nos ayudes a aplicarla, nos ayudes a vivirla, nos ayudes a disfrutarla, a deleitarnos en ella. Te ruego que bendigas estos mensajes en el Apocalipsis, estos estudios en el Apocalipsis. Guíanos, Señor, y sigue trayendo mucha bendición para nuestra vida a través de ellos. Te ruego que bendigas a todos mis hermanos que están conectados en este momento. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, siempre estás encontrando una forma de bendecirnos, de amarnos, de hacernos felices. Y gracias te damos porque a pesar de estos momentos difíciles que vivimos por esta pandemia, aún podemos estar en contacto. Siempre hay una forma, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. Tú lo prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días de pandemia, todos los días que vendrán, no sé qué vendrá el día de mañana, hoy en día es esto, pero el día de mañana vendrá algo más. Pero tú siempre estarás con nosotros. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, a nuestros hermanos que nos están viendo por Facebook, nos despedimos de ustedes. Esperamos que Dios los bendiga mucho y que nos acompañen nuevamente la próxima semana. Y para los que estamos en Zoom,